¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a enseñar cómo cableo el termostato STC1000. Así que, comencemos. Pues aquí tengo ya el termostato, que es este modelo STC1000, como dice aquí, que pues es un termostato muy popular porque es muy económico y pues realmente, o sea, pues sí funciona, ¿no? A veces llega a tener algunos problemillas, pero pues sí te puede servir para un tiempo, ¿no? Bueno, hay gente que siempre lo ha usado y lo sigue usando y ya tiene muchos animales y estos son los que usa. Así que pues de qué sirve. Entonces pues se los voy a mostrar rápidamente. Yo lo compré y me lo dieron con esta bolsita. Hay unos que vienen sin bolsita. Creo, no estoy seguro, pero hay unos, creo que he visto unos que hasta en cajita los dan. No estoy muy seguro, pero bueno. Pues aquí está, trae su instructivo. Que realmente yo no lo he utilizado mucho el instructivo. En teoría aquí dice cómo se debe de conectar, pero pues bueno, si estamos aquí en esto de los videos es porque no nos gusta mucho leer los instructivos, ¿no? Entonces pues vamos a la práctica. Vean, este es el termostato. De hecho aquí también dice cómo se debe de conectar. Esta es la cosa con este. Miren, hay unos que traen aquí tornillo. Creo que este no trae tornillito aquí. En dado caso que lo traiga, pues nada más se lo retiramos. Y tiene una tapita que únicamente esto es de a presión sale. Nada más hay que jalarla. Ahí está. Y sale. Y para meterla pues igual nada más a presión, ¿no? Vamos a dejar esta tapita por acá porque ahorita no nos va a servir. Lo que tienen estos termostatos, y que supongo que también por eso son económicos, es que el único cable que traen es este, que es la sonda, que es lo que nos da la temperatura. Pero pues si lo vemos así, pues diríamos cómo lo conectamos a la luz, cómo lo conectamos a algo más, cómo vamos a conectar los focos o las placas térmicas a él. Pues eso es lo que no trae. Nosotros tenemos que ponerle todos esos cables, la clavija, los enchufes, ¿no? Donde vamos a conectar las fuentes de calor. Entonces lo único que trae es esto, que es la sonda. Hay algunos que he visto que traen la sonda, no la traen conectada. Entonces pues nada más la traen así, digamos. Con esta no hay problema. Lo único que hay que hacer es así como está la formita y la forma acá, pues nada más la metemos igual a presión. Igual ahorita no se la voy a poner, la voy a dejar así por acá para que no nos estorbe a la hora de ponerle pues el cable que le necesitamos poner. Bien pensado. Como verán aquí tenemos 2, 4 y 6 no sé cómo se llaman estos, puertos o tal vez puertos, no estoy seguro. Conmigo no esperen pues nada muy técnico porque pues yo soy muy burro para todas estas cosas. Se nota. Nada más aprendí a hacerlo por la necesidad, pero soy así mucha teoría no les voy a dar. Entonces, bueno, trae 6 que yo únicamente utilizo 4, que son estas dos y estas dos, ¿ok? Hasta donde tengo entendido, estas otras dos son para enfriar, o sea, para conectar algún ventilador o algo que, pues sí, básicamente creo que son ventiladores lo que se pone si necesitas tú que caliente y después se enfríe. Yo estos no los uso, yo nada más uso para calentar. Entonces,
pues esto sí nunca lo he hecho. Si necesitan saber cómo conectar esto, pues la verdad aquí no lo voy a hacer. Únicamente para calentar, nada de enfriar, ¿ok? Entonces los únicos que vamos a necesitar son estos dos y estos dos. Ahorita yo les voy a mostrar cómo lo hago yo, cómo lo he hecho yo, pues sí, cómo pongo la instalación para que funcione este aparatito. Estas cositas naranjas que tiene aquí son como para ajustarlo en algún momento si lo pones. Esto no, creo que nada más también es a presión. Déjenme ver. Sí, como que presionas un poco. Y miren, este ya está saliendo. Este ya salió. Este otro no quiere salir. A ver, déjenme ver. Hay como que presionar, creo. Ajá. Presionas y jalas. ¿Sale? Y ya los puedes sacar estos. Y esto te funciona. Ay, ya. Apreté el otro. Esto te funciona como para cuando... no sé si han visto que hay personas que tienen sus racks. Y en el rack tienen como el huequito para que quede el hueco entre la madera o el material que sea, para que esté nada más así la carátula del termostato. Entonces, para eso te sirven estos, para que tú le quitas estas cosas. Luego lo metes en el hoyito, y ya que está dentro del hoyito, pues le metes estas cositas para que quede ahí justo, no se mueva ni nada, ¿no? Entonces para eso es para lo que sirven. Yo la verdad tampoco he utilizado estas cositas, por eso ahorita hasta batallé un poco para quitarlas porque no les sabía bien. Y ya, nada más para meterlas, ahí ya vieron cómo pues nada más la metes aquí, tiene como un rielecito y ahí entra. Y pues básicamente pues eso es lo que es el termostato. Y pues ahorita ya les voy a enseñar, bueno, pues sí, a enseñar, a mostrar cómo es que yo pues le pongo el cable. Ok, normalmente de lo poco que yo he visto, la gente pues compra cable, ¿verdad? Así, aquí tengo, por ejemplo, este trozo de cable. Compras un trozo de cable y pues haces tu conexión, y al finalizar al cable pues le pones en el lado que corresponde, le pones su clavija para poderlo conectar a la luz, y pues del otro lado, bueno, o en la otra parte que igual corresponde, pues le conectas le pones esta cajita, ¿no? Con los contactos para que ahí conectes las placas térmicas o los focos o lo que necesites. Eso es lo que normalmente yo he visto que hace la gente. Yo, como soy un poco más práctico, por no decir flojo o huevón o como me quieran decir, yo no hago eso. Yo lo que hago es comprar una extensión, ¿ok? Yo compro una extensión que obviamente, vamos a quitarle esto. A ver, lo dejamos por acá. La extensión ya trae esta cosita que les digo, no esperen términos técnicos, no sé exactamente cómo se llama, pero trae esta cosita donde vas a conectar, y del otro lado pues trae la clavija donde vas a conectar a la luz. Ya lo trae, ya me ahorro el hecho de estar conectando estas cosas, y aparte de que, o sea, no me voy a justificar si soy flojo y luego me cuesta más trabajo. También, como no le sé tanto, me cuesta trabajo andar poniendo las clavijas. No lo hago tan fácilmente. Yo sé que para los que le sepan a esto van a decir es lo más fácil del mundo. Pues sí, pero yo
yo soy medio torpe para todo. Entonces, no me quiero justificar, pero aparte yo siento, no sé ustedes qué piensen, que se ve mejor así, ¿no? Se ve mejor esta que ya está como completa a una que uno está armando. Entonces, pues por las dos cosas lo hago. Más por la primera, pero también por la segunda. Entonces yo uso esto. Y también, claro que también podrán decir que pues si uno compra el cable y compra la clavija y compra la cajita esta, pues tal vez te sale más barato. Pues yo creo que sí debe de salir más barato. Pero pues yo pues compro estas extensiones que la verdad yo siento que me cuestan muy baratas. O sea, esta extensión que es de 3 metros, ¿sí? ¿De 3? Sí, miren, es de 3 metros. 3 metros me costó, ya tiene tiempecito que la compré, pero no me costó más de 30 pesos. Pónganle 40 a lo mucho. Entonces tampoco es tan cara y siento que, pues como les digo, es más fácil y es más, se ve mejor. Aunque también quién se anda fijando en estas, ¿no? Pero pues yo digo, yo quiero que se vea bien aunque nadie lo vea. Entonces, bueno, vamos a ocupar en este caso entonces la extensión y pues el termostato. Ustedes no, si quieren, digamos, no saben hacerlo y en este video pues están viendo cómo se hace, pues no necesitan comprar la extensión. Pueden comprar el cable, ponerle su clavija y su otra cosita y lo hacen sin problema, ¿no? Esto es nada más como yo lo hago. Entonces, ahora bien. ¿Y ahora qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es, vamos a dejar el termostato por acá y vamos a ver cómo lo necesitamos cortar, porque esto hay que cortarlo, ¿ok? A ver si me puedo explicar bien. Lo que vamos a cortar, una parte que va con, o sea, la parte que va con este cuadrito o cosita, la vamos a conectar acá. Y la parte que va con la clavija la vamos a conectar acá. Hay que recordar que la clavija es la que va a hacer que funcione esto, y lo largo que necesitamos del lado de la clavija es lo largo que necesitemos de donde vamos a dejar el termostato a donde se va a conectar a la luz. Ustedes tienen que ver ahí qué tan lejos está el enchufe donde van a conectar. O si no tienen problema con eso, pues puede ser más cortito, ¿no? Si tienen aparte van a poner una extensión, pues a lo mejor lo pueden dejar bien corto y no necesitan comprar una extensión de 3 metros. Con que compren una de 1 metro, que les va a salir todavía más barata, o comprar nada más menos cable, pues lo pueden hacer. Entonces eso ya depende de donde vayan a poner el termostato y qué tan lejos quede el enchufe que está en donde van a conectar, o sea, la corriente, ya a la corriente eléctrica, ¿ok? Y lo que necesitan de cable del lado de esta cosita es pues hasta donde va a llegar, a donde van a conectar aquí. Lo que van a conectar aquí son sus placas térmicas o sus focos. Entonces, por lo regular, yo no le dejo muy largo este cacho, porque digamos que quede así, y yo lo tengo arribita o abajito de donde están mis animales, y pues con el cable de la placa térmica, en mi caso, está larguito y puede llegar a conectarse aquí. Entonces yo no necesito que sea muy largo, pues porque está ahí cerquita de donde están las placas térmicas, y la placa térmica es la que va a conectarse aquí. Y yo trato de hacerlo así, digamos, porque, por decirlo de alguna manera, tú puedes agarrar el cable que necesites, que vayas a ocupar, en este caso la extensión, la partes exactamente a la mitad, le pones de un lado la mitad, del otro lado la mitad,
Pero a mí en particular, lo que no me gusta es que me sobre mucho cable y que esté ahí todo, ¿no? Entonces yo trato de cortarlo, o sea, de ponerle cada lado el cable que realmente necesito para que no me queden cables colgando o así, ¿va? Espero estarme explicando bien en este aspecto. Entonces, ahora sí vamos a dejar por acá tantito. Y como les digo, yo ocupo poco largo en cuanto a este lado, ¿no? De hecho, les soy sincero, en lo voy a armar, o como quieran decirle, este termostato ahorita sin realmente necesitarlo. O sea, ahorita no lo ocupo. Más que nada es por hacer el video. Porque muchas personas me lo han estado pidiendo. Ay, ajá. No. Me lo pidieron, pero me lo pidieron como 2 personas a lo mucho, ¿no? Entonces, por eso lo estoy haciendo. Pero no lo voy a ocupar, entonces no sé exactamente cuánto cable necesito. Entonces, pues ahora sí que ahí va al tanteo, y espero que después, cuando lo necesite, pues realmente me funcione con lo que le voy a poner, ¿no? Bien, entonces, pues aquí digamos que voy a dejar este cachito nada más. Para esto ocupo estas pinzas, tanto para cortar como para pelar el cable, que a mí lo que se me hace más difícil de todo esto es pelar el cable. Soy muy torpe para pelar el cable. Ahí si saben ustedes de algún artefacto que pele el cable fácilmente, ahí déjenmelo en los comentarios, porfa, para que yo deje de complicarme la vida. Entonces, ahí está, miren, ahí cortamos. Y pues quedó este cachito nada más con esto, que vamos a dejarlo por acá ahorita. Y pues nos queda todo este largo con la clavija. Y ahora, ¿qué hacemos? 10 segundos más tarde. Bueno, si ustedes compraron una clavija así como yo, nada más, y no tienen más cable, van a necesitar cortar unos cachitos de cable que vamos a ocupar. Ahorita les voy a mostrar para qué. ¿Ok? Del mismo cable. Ahí hacen más o menos sus cuentas de cuánto necesitan. Y pues tomen en cuenta que necesitan cortar unos cachitos de cable, que ahorita les voy a mostrar cómo. Yo en este caso tengo este cacho de cable que me sobró de cuando hice otra instalación de estas, y es igual de una extensión igual a esta, que me sobró este cacho. Entonces, pues yo voy a utilizar de esta para que ya no cortarle. ¿Ok? Entonces, bien, ahora sí. Vamos con con el termostato. Les había dicho que tenemos aquí, que vamos a ocupar estas dos, yo le voy a llamar terminales, aunque no sé que sean bien, ¿ok? Estas dos y estas dos. En la parte de arriba del termostato hay unos tornillitos, que son estos 2 tornillitos de estas y estos 2 tornillitos de estas. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que yo hago, es aflojar. O sea, a fuerzas los tienen que aflojar si quieren hacer esto, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es que yo lo que hago es que los aflojo todos desde un principio, para ya tenerlos ahí flojitos. Le pueden dar, los tornillos no se salen, están ahí sujetos, entonces sin miedo pueden girarlos. Bueno, ¿qué hace el tornillo? A ver si se alcanza a ver aquí. En estas, ahí se ve una línea metálica, que esa, cuando metamos aquí el cable, esa aprieta el cable para que no se salga. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es levantar esa cosita
para poder meter el cable. Si no aflojamos el tornillo, pues no va a entrar el cable. Al aflojar el tornillo, esa cosita se levanta, metemos el cable y apretamos para que esa cosita baje y apriete el cable y pues no se nos salga, ¿ok? Miren, vamos a ver si ahí se ve ahorita cómo sube en este último. Ahí está, miren. Vamos girando y se va. Ah, mira, más bien es bajar. Ahí se vio que bajó. O sea, lo que les dije es lo contrario. ¿Sale? Entonces no sube, baja. Baja, entonces ya podemos meter el cable y ya cuando le apretamos el tornillo, pues sube y lo aprieta para que no se salga. Entonces ahí yo ya tengo abiertas, digamos, todas para poder empezar la instalación. Y para esto pues se necesita un desarmador de estos chiquitos. No tengo idea tampoco cómo se llamen exactamente, pero pues es un desarmador plano, tiene que ser plano y chiquito. Si no tienen de estos, lo que pueden hacer es tal vez con la punta de un cuchillito o algo, ahí se las ingenia uno. Pero pues si lo hacen con algún cuchillo o algo, pues nada más tengan cuidado porque luego sí se da uno sus piquetes. Verga, pues ¿qué pregunté? Eso sonó raro, pero sí, tengan cuidado. Ese es el punto. Vale. Entonces, ok. Voy a cortar un momento porque me faltó traer mi cinta de aislar, que también la vamos a necesitar. Entonces, voy por ella y continuamos. Seguimos, amigos. Lo primero que vamos a ocupar es la parte del cable que tiene la clavija, ¿ok? Obviamente, pues ahí. Bueno, aquí lo tengo. Ya me estoy enredando yo. Pero obviamente de un lado tiene la clavija y del otro lado, como lo cortamos, pues nos quedó el cable así, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero es separar. Yo igual con estas mismas pinzas, aquí hago un cortecillo para poder separar, nada más jalándole aquí, separamos pues el cable, ¿no? Que es un cable digamos que este cable trae dos cables, entonces separamos para que queden uno de un lado y otro del otro. Ahí está. Ahora viene lo que a mí se me hace muy difícil. Espero no estarla regando aquí con ustedes. Es más, para pelar el cable me voy a callar. Por si me tardo mucho haciéndolo, lo pongo en cámara rápida y ya no lo sufren ustedes, ¿ok? Entonces, pues déjenme, hago las pelaciones y ahorita le seguimos. Ok, pues el chiste es que yo tengo que quedar mal con ustedes siempre, ¿no? Ya les dije que me costaba mucho trabajo y salió a la primera. Si les hubiera dicho soy bien bueno para pelar cables, no me hubiera salido. Pero bueno, el chiste que ahí está. Pelamos pues las dos puntitas del cable. Lo cual es la conexión. Pues digamos, esto es muy sencillo. O sea, acuérdense, este es el cable de la clavija. Y estos vamos a conectar uno en el 1 y uno en el 2. Lo cual pues no tiene nada de ciencia. ¿Ok? Hasta ahí espero que vayamos bien. Uno en el 1, 2 en el 2.
Donde se complica un poco es que aparte vamos a conectar un cable aquí y un cable acá, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer desde un principio, bueno, desde ahorita, es pelarle un cachito acá más abajo. Entonces, nuevamente, a ver si, espero que me salga otra vez rápido, pero bueno, voy a pelarlo y ahorita le seguimos. Ok, miren, ya quedó el primero. Ahí quedó pues pelado de aquí abajo. Lo que hago, bueno, ya lo vieron ustedes, hago un corte y ya nada más lo hago para arriba. Como aquí en no lo había pelado tan bien y se fueron pues estos son como puros pelitos, ¿no? De cobre, me parece. No, pero creo que sí aguanta, fíjense. Creo que sí va a aguantar perfectamente, entonces así lo vamos a dejar. Lo que les iba a decir es que si no quedó bien si quedó muy delgado o algo, pues lo que podemos hacer es pelarle aquí otro poquito y ya, ¿no? O sea, incluso podemos cortarle esto que tenemos aquí y pelarle otro cachito de acá, pero creo que así nos va a funcionar. Entonces, déjenme pelar el del otro lado. Listo, ahí quedó. Nuevamente. Ahí quedaron los dos, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya vamos a meter aunque sea el primero. Entonces aquí, como les decía, metemos aquí. Lo sostenemos como para que quede bien adentro en el 1. A ver, así lo voy a poner para que se vea mejor. Ahí está. Y pues con nuestro desarmador le apretamos. Hay que apretarle pues lo más fuerte que se pueda. Ahí está. Creo que ahí está. Para que pues no se salga fácilmente, ¿no? Parece que ahí quedó. Entonces acuérdense, en estos no hay falla porque es el 1 en el 1 y el 2 en el 2. Sin embargo, no lo voy a conectar todavía porque luego nos estorba. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a necesitar un cacho de cable pues pequeño, de otro cable o que hayamos cortado de mismo, ¿ok? Entonces yo voy a cortar a ver, yo creo que con eso es suficiente. Aquí no es hasta acá. Ahí está. Yo como tengo que me sobra, si la riego y necesitaba más o algo, pues ya le vuelvo a cortar otro cachito. Pero pues más o menos estos nada más necesitaba uno, de hecho, creo. Pero bueno, pues ya tenemos y lo que tenemos que hacer nuevamente es pelarlo, ¿no? De los dos lados. Entonces pues voy a pelarlo. Y ahí quedó, amigos. Ya lo pelé aquí, quedó un pelito largo que ya quitamos. Y pues ahí quedó cachito. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con este cachito? Este cachito, quedó muy chiquito, no sé si sirva bien así. A ver, vamos a ver.
Lo que vamos a hacer es que del 1 que ya conectamos, lo vamos a pues añadir aquí en esta parte que dejamos, y lo vamos a conectar en el, pues lo que sería el 3, ¿no? Entonces creo que, pero déjenme ver si alcanza bien. Pues me parece que sí alcanza, pero quedó muy delgadito. No sé, no me convence. Ok, entonces déjenme, voy a pelar el otro cachito mejor que habíamos cortado para que a ver si queda mejor, y ahorita continuamos. Pues ahí quedó más o menos el otro. Creo que quedó un poquito mejor. Entonces pues vamos a utilizar. Aquí esto se me complica a mí también. Pues que no se me complica, ¿no? Todo se me complica, pero bueno. Lo que hago yo aquí, que seguramente ustedes saben hacer esto, ya lo saben hacer mejor que yo. Pero bueno, yo lo que hago aquí es pues enroscar este cable, enroscarlo en esta parte. Ay, Dios. Les digo que esto no es lo mío. Espero algún día saber qué es lo mío, porque pues nada me sale bien, pero pues más o menos, ¿no? Más o menos así. Y aquí, ya que lo enroscamos, entonces pues necesitamos nuestra cinta de aislar. Déjenme cortar un cachito. Esto sí es muy importante, que esto es pues de lo más importante, ¿no? Que hay que hacer, que hay que ponerle bien su cinta de aislar. Puede no quedar bien conectado y que no funcione, como ahorita, mire. No lo conecté, o sea, no lo enrosqué tan bien y se cayó. Está bien, pues digo, si quedara así, no, pues lo que va a pasar es que no nos va a funcionar el termostato, ¿no? Pero pues ya veremos la forma de arreglarlo. Pero si dejamos mal aislado, ahí sí podemos ocasionar un accidente que no, ojalá nunca pase algo así. ¿Ok? Entonces, seguro espero sus críticas de mi encintado también. Ay, Dios mío, de por sí soy medio burro para hacer estas cosas, y luego bueno, también ya no me voy a andar justificando, ¿eh? Porque siempre se anda justificando uno de la misma forma. No, es que es muy difícil porque estoy grabando el video y no puedo hacerlo bien. No, yo esté grabando, no esté grabando, me queda re feo siempre. Pero a pesar de que me queda feo, me ha sido funcional. O sea, los termostatos que les he puesto el cable, pues han funcionado bien, y hasta el momento, y toco madera, no se ha incendiado mi casa. Entonces, pues creo que ahí más o menos vamos bien, ¿no? Entonces nada más déjenme ajustarle aquí, que lo dejé como muy guanguito. Hay como que apretarle bien. Les digo, seguramente ustedes saben hacer esto mucho mejor que yo. Pero bueno, ahí quedó ya encintado. Y ahora sí, lo vamos a conectar en el 4. Sería buena broma que no alcance a llegar al 4 y tenga que hacerlo de nuevo. Pero sí llega. Entonces metemos aquí, y les digo, por eso yo
desde un principio, ahí no los dejo ver, ahí está, en el 4. Por eso en el 3 digo, los voy a confundir. Por eso desde un principio abro todos los tornillitos para que ahorita que ya estoy aquí más presionado con todo, pues ya nada más sea meterlo y apretarlo, ¿verdad? Si no tendría que estar aquí aflojando cada uno en el momento. Y ahí quedó ya esto. Ok, entonces, a ver, recapitulación. Por si la necesitan, yo sí la necesitaría para hacerlo la primera vez, pero seguramente ustedes son más abusados que yo, pero por si las moscas. El cable que va con la clavija, el que tiene la clavija, que es lo dividimos en dos. El 1, el 1 lo ponemos en el número 1, que es el de hasta acá. El 2 lo vamos a poner en el 2. Y del 1 añadimos un cachito para el 3. ¿Ok? El 4, todavía no lo voy a conectar por si... O ya lo conectamos. Bueno, ya lo vamos a conectar. Y ya, a menos de que ahorita necesitemos, pues lo desconectamos otra vez. Entonces va en el número 2, ¿ok? A ver, ahí estamos. Otra vez no los dejo ver. Ahí está. Ahí está bien apretadito. Eso. Y ahí quedó. Ok. Entonces, ahí está. Ahí está. Bueno, ya. Le seguimos. Espero vayan entendiendo. Si no, cualquier duda que tengan, déjenme un comentario aquí o escríbanme en cualquiera de mis redes sociales. Y pues ahí les resuelvo las dudas, ¿no? De algo que no haya yo enseñado adecuadamente. Ahora sí, vamos a necesitar el cachito que trae esta cosa, ¿ok? Vamos a realizar lo mismo. Vamos a partir acá. ¡Ay, Dios! Vamos a partirle un cachito. Ahí está. Para poder separarlo. Ahí está. Ok, igual procuro no separarlo mucho, ya a menos de que vea que necesito más, lo separo más, como para que no se haga tanto relajo. Entonces, ahora, esto está también, o sea, realmente hacer esto para mí, ¿verdad? Es muy sencillo. Si tú sabes poquito, que poquito sería mucho más de lo que yo sé, de electricidad, de pelar cables, de encintar, ¿no? De aislar, de hacer las conexiones, es bastante sencillo. Ahora, tenemos los dos. Uno va a entrar en el 4, que es el único que tenemos disponible, y el otro lo vamos a añadir al que entró en el número 2, que habíamos dejado pelón desde un principio. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hay que hacer, creo que sí hay que separarle un poco más. Y lo que hay que hacer es, pues, pelar los cables. Entonces, los pelo y continuamos. Ya está. Lo dejé un poquito más largo porque es el que voy a añadir con el otro y como para que darle vueltecitas y que quede mejor. Y un poquito más corto porque pues nada más tiene que entrar ahí. Y procuren estos no dejarlos tan pelado el cable, porque si lo dejas muy pelado, por ejemplo les voy a hacer aquí lo metes y queda un cachito de fuera pelado. Y entonces eso nos podría provocar algún problema en algún momento. Traten de que quede más corto para que al meterlo en esta terminalita o como se llame, quede bien metido y quede todo aislado pues de afuera, ¿no? Entonces, lo vamos
a añadir como quedamos con este de acá. ¡Ay, Dios! Entonces, pues aquí seguiré haciendo el ridículo para que vean cómo no puedo ni hacer esto bien. ¡Ay, Dios mío! Parece que ahí está. Y pues nuevamente encintamos, ¿verdad? Ajá. Es mejor que sobre y no que falte lo de la encintada. Aquí es lo que yo les decía, miren. Tal vez era mejor no meter el número 2 todavía, porque aquí nos estorba un poquito. Entonces vamos a sacarlo. Ajá. Ahí está. Y entonces sí, pues lo tratamos de encintar mejor para que nos quede bien. A ver. Les digo, si como les pido en todos mis videos, ahí si ven que estoy haciendo algo pues mal, pues díganme, ¿no? Díganme cómo puedo yo mejorar. Yo básicamente este video lo hago para que ustedes sepan, los que no saben, obviamente, no cómo se conecta, sino en qué lugar va cada cosa. Eso sí me lo sé. Eso sí lo sé perfectamente. En dónde va cada cable, en dónde tiene que ir. Eso no está en discusión. Eso es lo que es. Así es, y créanme que estoy bien. En donde, pues seguramente, o sea, donde fallo mucho es en hacerlo, ¿no? O sea, yo podría, si tuviera aquí a un electricista, yo sería el mejor diciéndole lo que hay que hacer. Pero pues ya para hacer las cosas, ahí es donde se complica. Miren, ahí va. Este me gustó más cómo está quedando. Aunque sé que no está quedando al 100, ¿verdad? Pero se ve un poquito mejor que el anterior. Les digo, a final de cuentas tampoco importa qué tan bien se ve o qué tan mal se ve. Lo importante es que quede bien aislado. Eso es lo que nos importa, aunque se vea feo, pero que quede bien. Entonces, ahora sí ya quedó aquí. Ahora sí vamos a meter el 2 que ya habíamos metido previamente, pero ahorita lo sacamos para facilitarnos las cosas con esta conexión. Entonces acuérdense de apretarlo muy bien para que no se les ande saliendo y pues tengan que andar repitiendo, ¿no? Ya lo instalan en su lugar, ya queda todo bien y se zafa un cablecito y ahí vamos otra vez a sacar todo. Listo, entonces esto ya quedó bien y este es el que queda finalmente. Nada más, bueno, aquí vamos a torcerle poquito para que quede bien. Y este queda en el último, que sería el número 4. Espero, sí, el 4. Ok. Ahí está. Ahí sujetamos bien. Bien adentro. Y apretamos pues lo mejor que se pueda. Ok. Ahí estamos. Listo, amigos. Eso es todo. Ya quedó. Como verán, es fácil, o sea, nada más es cosa de entenderlo. Y pues esperando que no haya ninguna duda, pues lo repito rápido. Ya sé que ya me extendí mucho, pero
pues lo que sea necesario con tal de que lo entiendan bien si no lo saben ustedes hacer, ¿no? Entonces, el cable que va con la clavija, que es conectamos uno al 1 y uno al 2. Así de sencillo. Ahora, del 1, del cable que está en el 1, ponemos un cachito, lo añadimos a este 1 y lo mandamos al 3. El del 1 va al 3. Y del cable que va con los enchufes, igual, un cable va al 4 y el otro lo añadimos en el 2. Así está, ¿ok? No sé si esté repitiendo de más, pero bueno. Del cable de la clavija van al 1 y al 2. Del 1 va al 3. Del otro cable de los enchufes, uno va al 4 y el otro va al que está en el 2. Así es, así de sencillo. Que se supone que eso está explicado aquí. La verdad yo a esto tampoco le entendí. Pero pues ya después, ya haciéndolo, les digo, es bastante sencillo. Y lo único que nos falta aquí es ahora sí ponerle su sonda, que esta la habíamos quitado. Les digo que unos ni la traen puesta y nosotros la habíamos quitado para facilitarnos esto, ¿no? Y como pudieron apreciar, pues luego entre tanto cable ahí se hace uno, le estorba para estar haciendo las conexiones. Entonces si dejamos pues también estorba un poco. Acuérdense que nada más hay que ver la formita que tiene ahí y lo metemos. Ahí está. ¡Ay! Lo volví a sacar. Porque pues soy bien listo, ¿ah? Estaba viendo a ver si había quedado ya bien metido y pues lo volví a sacar. Miren, ahora, bueno, ahí ustedes valoren porque ahorita que se lo saqué para conectar bien esto, pero ahorita que ya están todos los cables cuesta algo de trabajo volverlo a poner. Ahí quedó ya. Entonces, pues ahí está ya con sus cables. Eso es todo lo que necesita para funcionar este aparatito. Recuerden, bueno, si no lo sabían, no lo pueden recordar, ¿verdad? Pero se los digo. Esta clavija es la que vamos a conectar a la luz, a la corriente eléctrica, para que funcione el aparato. Y este otro cable que le pusimos con estos, aquí es donde vamos a conectar ya sea nuestras placas térmicas o nuestros focos o cualquier fuente de calor. ¿De acuerdo? Este en específico tiene 3 lugares, nos sirve para 3 placas térmicas. En mi caso, vea que es lo que yo uso al momento. Y pues así de sencillo o de complicado, según sea el caso, pues así queda esto. ¿Qué más por decir? Que no se me olvide nada, por el amor de Dios. Bueno, la tapita esta que quitamos al principio, pues se la podríamos poner aquí si ustedes quieren. Creo que se me va a complicar, pero a ver, vamos a intentarlo. Creo que iba así. Ahí está. No se me complicó. Muy sencillo meterla. Y entonces así ya quedan como más cubiertas ahí las conexiones. Y ya quedaría. Ya nada más lo acomodan en donde gustan. Ya saben que le podrían quitar estas cositas para sujetarlo bien. O así lo dejan. Ponerle tornillo aquí no le veo necesidad. Si no lo trae, pues así lo podemos dejar. Porque esto tampoco se quita tan fácil. Si hay que poner cierta presión. Y pues ahí quedó, amigos. Creo que ya quedó un poco largo este video. ¿En serio? Entonces les voy a hacer otro video en el que les enseño cómo
cómo lo programo yo, ¿ok? Cómo le hago para programar las temperaturas y eso, para que este video no se haga tan largo. ¡Ya es tarde! Eso se los pongo en otro videíto. Entonces, por lo pronto, pues aquí le dejamos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido de algo. Si es así, pues pueden darle like a este video. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo voy a leer todos y a todos les voy a contestar. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ir a mis redes sociales y pues por allá pueden checar las fotitos, videitos que ando subiendo. Y si algo les gusta, pues por allá también me pueden regalar algún like, algún comentario o también me pueden escribir por allá, igual a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.